Hola, mi nombre es Gastón Gualdoni, yo soy regional de ventas para todo el Cono Sur, para grandes clientes de la empresa CrowdStrike. Y hoy venimos a hablar de cómo proponemos defendernos de los ataques modernos. Para tener una idea, históricamente las empresas están defendiéndose de malware. De hecho, casi todos los vendedores de soluciones de seguridad protegen solamente contra malware y con firmas. Esto hoy día es algo que está quedando obsoleto, dado que según Forrester el 35% de los ataques son con malware y el 65% son ataques sin malware. Según nuestra estadística del grupo de Overwatch, el grupo de Overwatch es un grupo que se encuentra en una misión para encontrar amenazas de la tecnología por sí misma, digamos, amenazas que la tecnología por sí misma no puede encontrar. Y según el último reporte del año 2021, que salió en 2022, el 68% de todas las detecciones, y esto es estadística, fueron de ataques sin malware, basados en líneas de código o líneas de comando o files. Esto es muy importante porque todas las empresas están pensando siempre en encontrar el malware o el virus y realmente el problema está pasando por otro lado. Teniendo en cuenta también que, digamos, el 82% de los ataques de ransomware, que sí es un malware, están asociados a una fuga de información. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que nosotros encontramos el malware ya es tarde. Cuando nos encriptan la máquina o nos están por encriptar las máquinas, ya nos robaron credenciales, nos robaron base de datos, nos robaron información de clientes o, no sé, información valiosa de las empresas. ¿Esto qué quiere decir? Los grupos de activistas, hackers, nos roban primero y después nos encriptan para extorsionarnos y para pedirnos algo a cambio para que liberemos y para que no publiquen la información. Esto también está dentro del reporte 2022 del Global Threat Report, dentro de nuestra, digamos, página web a nivel público. Ahí abajo a la derecha pueden ver la fuente siempre de todos los datos que les estoy comentando. Otro tema importante. Nosotros estudiamos 200 grupos de hackers. 200 grupos de hackers y digamos, eh, los ordenamos por el tiempo que tardan en llegar al punto 8 del framework de Mitre. El punto 8 del framework de Mitre es el movimiento lateral. Hay que hacer 8 puntos antes, que luego vamos a ver más en detalle, para llegar a este punto importante. ¿Por qué el movimiento lateral es importante para nosotros? Porque una vez que hacen un movimiento lateral no sabemos dónde están. Tomaron otra máquina, tomaron otras credenciales, se mueven por toda la organización y no sabemos dónde están. Algo muy importante que hay que tener en cuenta, el promedio de todos los ataques que hemos detectado con el grupo Overwatch tardó 1 hora 32 minutos en hacer un movimiento lateral. Y el 36% de las instrucciones estas tardaron menos de 30 minutos. Esto es rapidísimo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con los adversarios o con los grupos de hackers, digamos, para poder protegerse de este tipo de cosas. Otra cosa muy importante, casi todos los ataques, el 80% según Forrester, están relacionados con una credencial válida. Y al estar relacionado con una credencial válida, los compromisos o digamos, es mucho más difícil llegar a tener una remediación. De hecho, se pueden gastar muchísimo más tiempo, dice el promedio de un estudio de costos, eh, el promedio de costos es de 250 días, digamos, y esto tiene otras implicancias, por ejemplo, que no sabemos dónde están y cómo encontrarlos, con lo cual, digamos, el gasto se hace exponencial. Es muy importante tener algo que controle y proteja las identidades, teniendo en cuenta que las identidades son la llave de las empresas. A ver, es como que uno le da la llave a alguien.
Si todos los empleados tienen la llave en la empresa, los empleados tienen que cuidarla porque si dejan la puerta abierta o pierden la llave, cualquiera puede entrar y llevarse lo que quiera. Entonces tenemos que tener control de, y visibilidad y poder tener la capacidad de responder. Estos son algunos ejemplos que les comentaba de grupos hacker que tenemos identificados. La compañía los estudia y los clasifica y les pone nombres de animales. Así tenemos como algunos hackers, algunos grupos de hackers totalmente identificados tardan más o menos 18 minutos en llegar a un movimiento lateral y otros pueden llegar a tardar 9 horas. Pero el promedio de las detecciones tardó 1 hora y media, como les dije en forma anterior. Estas son algunas de las técnicas y tácticas que están usando y las principales herramientas que usan los hackers que hemos detectado. Esto también está en el informe de amenazas, en el reporte de amenazas globales del 2022, en forma pública en nuestra página web en crowdstrike.com. ¿Qué quiere mostrar con esto? ¿Qué queremos decir? Más allá de que las tácticas de Mitre que están copiadas, es que Globant o Gmail, inclusive PowerShell también es una de las más usadas. ¿Qué quiere decir? No están usando malware, no están usando código malicioso, sino que están usando herramientas comunes que la gente de IT o la gente de tecnología usa. Ejemplos conocidos, eh, el caso de Panda, que está usando tácticas de credential access sobre Windows. Este es el target que tuvo últimamente fue la parte digamos, de salud, y ese es un ejemplo de algún comando que usa. Esto también está en el informe que le comenté. Y este es otro de Spider. Estos particularmente son también una empresa que trabaja mucho con ransomware y está totalmente identificado. El nivel de conocimiento y de información que se tiene de este tipo de compañías es muy alto y muy detallado y se los estudia todo el tiempo. Digamos, ¿por qué los estudiamos? Para entender cómo tenemos que defendernos. Entonces, hay cosas que hay que tener en cuenta nuevas que están sucediendo. Por ejemplo, digamos, la parte de inteligencia obtuvo un aumento el último año de ataques en los servicios de cloud, en los servicios digamos, de las distintas empresas que hay de servicios de cloud. Por ejemplo, no sé, Azure, Amazon, Google. Digamos, los hackers están aprovechando este nuevo vector de ataque y están aprovechando las vulnerabilidades que existen en la nube. Caso, por ejemplo, cuentas de billing de un proveedor. Fue un caso famoso, no me acuerdo si fue el de Samsung o el de Okta. El de Okta fue un proveedor de call center. Estoy hablando de cosas públicas. El robo también de credenciales digamos, y el uso ilícito de proveedores de servicios en la nube, lo que comentaba recién. El uso de servicios en la nube para alojar malware y hacer ataques de comando y control. Te dejan aplicaciones, digamos, como para que uno pueda utilizar. También hacen uso ilícito de los contenedores, o sea, de las imágenes de los contenedores, y dejan configuraciones con errores. ¿Para qué? Para poder, cuando uno levanta esa configuración, digamos, esa imagen con errores de configuración, puedan explotarlas. Y también están explotando mucho las herramientas de colaboración y de uso compartido para poder, digamos, llegar a tener algún ataque. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros paramos las brechas. Nos dedicamos a parar este tipo de ataques maliciosos. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente son 3 vectores. Uno es todo lo que se llama worklogs, estaciones de trabajo. Estaciones de trabajo le llamamos a lo que son máquinas, PC, Mac, lo que fuere, más servidores, ya pueden ser físicos, pueden ser virtuales, o puede ser en contenedores físicos o en la nube, ¿ok? O servidores en la nube. Eso es todo lo que es Worklogs.
Toda la parte de identidades. Protegemos identidades por mal uso, por pérdida o por comportamiento o por camino de ataque. Por ejemplo, una identidad, una persona, me pasó a mí, viaja y pierde un vuelo y se conecta en un horario no habitual, tipo 3 de la mañana, y empieza a trabajar desde un aeropuerto que está a 10 horas de su casa. No es una cosa normal que esta persona haga ese trabajo fuera de su región, en otro país remoto y que sea en ese horario. Por lo tanto, a esta persona, que fue en mi caso, me pidieron doble factor de autenticación, me pidieron mi número de empleado, me preguntaron vía el chat oficial de la empresa si tenía autorización para trabajar desde ese aeropuerto donde estaba, con lo cual, por comportamiento se había detectado que yo no estaba en algo habitual y deberían chequear la autenticidad, porque yo estaba en un aeropuerto, tenían las direcciones IP del aeropuerto donde estaba, la red de IT de un aeropuerto, sabían perfectamente y me preguntaban, me hicieron una cuestión de preguntas para saber si yo era el usuario válido. ¿Por qué? Porque me podrían haber robado la máquina y el celular tranquilamente. Otro caso sería el caso del camino de ataque en la parte de identidades. ¿Qué es un camino de ataque? Por ejemplo, un usuario común que no tiene privilegios está dentro del grupo que no tiene privilegios de usuarios de Active Directory y un día se le da un privilegio para hacer un trabajo en un servidor. ¿Qué pasa? Ese servidor que se le dio acceso él sigue estando en el grupo de usuarios que no tienen privilegios, pero el servidor que se le dio acceso tiene acceso a todas las credenciales a través del Active Directory y podría tener un hash y podría guardar y copiar todas las credenciales de toda la empresa, tener todas las identidades de toda la empresa. Con lo cual, esa persona tiene un camino de ataque, probablemente no lo sepa, pero lo tiene. Esto es algo que los hackers exploran. ¿Por qué? Porque para Active Directory esto no es un problema. No le importa que un usuario que no tiene privilegios pueda tener acceso a una máquina que sí los tenga. ¿Ok? Y el tercer pilar es la parte de datos. Es un producto que todavía no se integró con la consola y con el sensor nuestro, porque nosotros tenemos una sola única consola y un solo sensor para todos los productos. Y esto tiene que ver no es un producto de DLP, sino que es un producto que trabaja en forma de anillos. Se abren y se cierran los anillos y por lo tanto se permite más o menos fuga o más o menos permisión en el intercambio de información. Importante, el tiempo. Como les comenté, para nosotros es muy importante llegar antes o bloquear antes el ataque del movimiento lateral. Para llegar a un movimiento lateral tenemos que tener una instancia inicial, una ejecución, tener persistencia, hacer una escalación de privilegios, evadir defensas, tener acceso a credenciales, hacer descubrimiento y luego movimiento lateral. Después del movimiento lateral es exponencial cómo crecen los costos para poder detectar en tiempo y en dinero. Nuestro compromiso es, entonces, detectar y bloquear en 1 minuto, investigar en 10 minutos y poder remediar en 60 minutos. Este es nuestro compromiso y a esto nos dedicamos. Este es nuestro portafolio. Básicamente son 22 módulos. Esta compañía empezó como una compañía de DR en la nube, por lo tanto lo mínimo que se puede proveer al cliente es un XDR con un antivirus de próxima generación. A eso se le pueden agregar módulos de device control y de firewall. Tenemos dos productos para la parte de cloud, uno para la parte de postura, que se llama Cloud Security Posture Manager, el Horizon, que hace seguridad de postura a nivel del management de las consolas, digamos, de los proveedores de componentes de servicios de cloud. ¿Para qué? Para que cuando nos levanten un servidor o un contenedor, la gente de infraestructura tengan las políticas de seguridad que setea el equipo de seguridad de las compañías. Y después lo que se llama Cloud Workload Protection,
Falcon Cloud Workload Protection es un WPP, es un EDR, básicamente con un antivirus de próxima generación y tiene también la posibilidad de chequeo de configuraciones e integridad de la imagen. Muy importante. Después tenemos productos de inteligencia. A través de lo que les comenté, de la investigación de los grupos de hackers, eh, lo que hacemos es investigar y tenemos distintos productos. El Falcom X estándar es el producto que viene con toda la información de los hackers y después existen otros productos que te permiten, digamos, compartir indicadores de ataques o indicadores de compromisos con otras tecnologías vía API o vía alguna plataforma. Nosotros somos reconocidos a nivel mundial por ser generadores de indicadores de ataques y de compromisos. También tenemos la parte de Recom, que es más a nivel de informes, a nivel de marca y a nivel de la empresa, la actividad hacker que está alrededor y es más enfocado a ese tipo de compañías lo que se hace. El tema de inteligencia que les comenté, muy interesante. Dos versiones, una que es solo detección y otra que es solo bloqueo. Particularmente para mí es mucho más interesante la parte de bloqueo. Es el mismo producto con o sin bloqueo. ¿Por qué es muy importante la parte de bloqueo? Porque si no tengo la capacidad de poder bloquear un usuario que está teniendo un mal comportamiento y que puedo comprobar que no es un usuario válido, o por ejemplo, si es un usuario de un controlador de dominio que se está conectando en un horario muy extraño, no debería ser algo normal y si no es una actividad programada. Entonces directamente puedo decir por horario que los controladores de dominio no se pueden conectar fuera de, no sé, las 7 de la tarde o las 6 de la tarde. Un ejemplo. Después tenemos la parte de security, de IT. Hay varios productos, dos muy interesantes. Uno, que es el famoso Discover, lo que hace es el chequeo de la salud de las aplicaciones. Te dice cómo está la actualización de todas las aplicaciones de los usuarios. Te muestra también hace cuánto que los usuarios no cambian la password. Esto es algo muy interesante, se sorprenderían porque en muchas organizaciones, de hecho, estamos viendo que hay password que no se cambian hace entre 5 y 10 años. Por lo general no son password de usuarios, pero son password de cuentas de servicios y eso hay que tratar de verlo y tratar de trabajarlo. Otro producto muy interesante es Spotlight. Spotlight es un Vulnerability Manager que no hace escaneos. Sabe online qué es lo que se tiene en la plataforma, por lo tanto, lo chequea contra el padrón que informan todos los vendors de software del mercado y sabe cuáles son las vulnerabilidades que tienen. Es muy interesante ese producto porque tiene dos rankings. Uno que es el que les comenté, el que les da eh, el vendor de cada empresa, y otro es un ranking que nacemos nosotros, que decimos, por ejemplo, miren, estas vulnerabilidades, si bien para los vendors no son importantes o son low o medium, pero para nosotros son críticas. ¿Por qué? Porque hay grupos de hackers que las están explotando. ¿Qué quiere decir? Que hay actividad maliciosa que explota esas vulnerabilidades. Por ahí para el vendor no es algo importante porque no es algo crítico, no es algo que tiene que salir a pachear uno corriendo, pero sí a nivel de seguridad es grave. Eso es muy importante. Después existen dos servicios, cuatro servicios en realidad, que les quiero comentar. Uno se llama Overwatch. Overwatch es un servicio de búsqueda de amenazas. No es un SOC, no busca en detecciones, busca en comportamiento extraño. Por ejemplo, un descubrimiento en Windows y Linux. Un usuario que hace el discovery en Windows y Linux, lógicamente está haciendo algo malicioso, porque por lo general los usuarios saben dónde están, no necesitan hacer un descubrimiento. Entonces, no necesitan preguntar who am I digamos, en el sistema operativo que están. Con lo cual, esos comportamientos se hacen un seguimiento y se plantean hipótesis.
Y si no se pueden refutar, levantan una alarma. Este grupo, por lo general, es contratado por todos los bancos de la región y del mundo, porque es un grupo que trabaja para detectar ataques muy, muy, muy complejos. Tenemos casos graves en la región, en todos los países, digamos, trabaja con la información y la telemetría de todos los clientes. Otro servicio muy interesante se llama Falcon Complete. Falcon Complete es un servicio que es lo que nosotros llamamos MDR, es el Managed Detection and Response, es digamos, es la oportunidad que te da CrowdStrike de administrarle toda la plataforma de endpoint que tienen nuestros clientes. ¿Qué quiere decir eso? Usted es usuario de CrowdStrike o quiere comprar CrowdStrike, tiene todos los productos nuestros, nosotros lo administramos y le hacemos la remediación. Sí, nos encargamos por contrato de hacer la remediación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos encargamos prácticamente de toda la seguridad de endpoint de toda su empresa. Y le damos una garantía que la da la compañía AIG de un seguro contra ataques. Hay distintas, puede ser ransomware, puede ser fuga de información, hay distintos casos. Y la garantía puede ser de hasta $1.000.000 si el cliente es de más de 10.000 usuarios. Es muy interesante. También damos servicios de respuesta de incidentes y de servicios de asesoría en seguridad. Básicamente nos dedicamos a eso. Nuestra plataforma se integra vía API con un montón de tecnologías. Si quieren podemos verlo en detalle, pero es conocida nuestra plataforma por integrarse con un montón de vendors del mercado, prácticamente todos los mejores o los más conocidos, llámese QRadar de IBM, Zscaler, Netscope, eh, inclusive con Cisco, Fortinet y Palo Alto hay integraciones de todo tipo. Proofpoint también, un montón pueden compartir nuestra información y nuestros indicadores de compromiso. Eso es natural. Esto es lo que nosotros hacemos. Algo muy importante y por qué nos basamos en la táctica de Mitre. Estas son las principales acciones o tácticas que vimos de los actores, o sea, de los activistas hackers, en digamos, el 2022. Lo que les mostraba, digamos, mapeado en el framework de Mitre, lo que es digamos, un acceso inicial con una cuenta válida, una ejecución con un comando o script y con una persistencia, también con cuentas válidas, defensa y escalación de privilegio y defensa de evasión también, un credential access, discovery, todo cada cosa, cada actividad necesita o una cuenta válida o un script o un dumping o, digamos, hacer un descubrimiento de sistema. Esto es lo que necesitamos para hacer un ataque. Con EDR cubrimos, o el mercado de EDR cubre, estas, digamos, estas ejecuciones. El acceso inicial no lo cubre porque el acceso inicial es con una cuenta real. Cubrimos la ejecución por script, cubrimos el credential access, cubrimos el discovery, la collection, todo esto. Si vamos a la parte de identidad, sí, cubrimos, digamos, y podemos bloquear el acceso inicial con una cuenta válida, si vemos que no es un usuario válido por comportamiento, por riesgo o otras funciones. También la persistencia, la escalación de privilegios. En común tenemos el credential access con la parte de DR hasta el movimiento lateral. Con lo cual, si unimos las dos soluciones, tanto digamos, la solución de EDR como la solución de protección de identidades, tenemos cubierto todo el framework de Mitre, completo, todo completo el framework de Mitre y podemos, digamos, protegernos de los ataques modernos. Es muy interesante porque la combinación
de Falcon Endpoint y Falcon Identity Protection nos da visibilidad, nos da EDR, nos da prevención, nos da la posibilidad de hacer búsqueda y threat hunting también a nivel de identidades. Tenemos inteligencia y tenemos protección de identidades con bloqueo, tanto on-premise como en la nube, en Azure. Algo muy interesante de esta tecnología a nivel técnico. Es un único agente con una sola única consola, tanto para la parte de endpoint, ya sea workstation, servidores, IoT y móviles, la parte de cloud, la nube, con todas las marcas, ya sea para contenedores o workloads. Acá están todas las marcas de proveedores de cloud, y la parte de identidades. Es el mismo agente y la misma consola. El agente tiene menos de 2% de utilización de recursos, 60 megas de RAM. Es prácticamente inofensivo. Piensen que un agente normal de un endpoint común, tradicional, con firmas, pesa más de 400 megas y tiene 25% de utilización de recursos con 3 o 4 agentes, el que menos tiene. Esto es muy, muy, muy eficiente. En Linux tiene menos del 1% de CPU de utilización. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede comprar por parte la solución y la instala la única, la primera vez, y después puede ir creciendo. No necesita hacer instalación de nada más nuevo. Solamente instala una vez el agente y se acabó. La instalación es muy simple porque no hay reinicio y se puede instalar sobre cualquier otra solución de endpoint. No hay ni un problema, se puede instalar sobre la solución que usted tenga. Y hay una sola única consola para todos los productos y una sola visión única, unificada. Lo mínimo que le podemos entregar a los usuarios, al cliente, es bloqueo, visibilidad e inteligencia. El producto de inteligencia básico viene embebido en lo mínimo. O sea, ¿qué quiere decir? Que puedo tener un EDR con bloqueo, con un antivirus de próxima generación, y el producto de inteligencia, eso es lo mínimo que se puede entregar. Con respecto a lo que hablábamos de implementación. La implementación, históricamente, para implementar una solución de endpoint, había que desinstalar lo anterior. ¿Por qué? Porque las soluciones de seguridad de endpoint se atacaban o se siguen atacando unos a otras. Entonces uno instalaba el color azul sobre el color verde o el color rojo sobre el color amarillo o viceversa. ¿Y qué pasaba? Se empezaban a atacar y había conflictos de pantallas azules y era imposible. Por lo tanto, era muy tedioso porque había que desinstalar todo y los desinstaladores muchas veces no funcionaban y había que ir máquina por máquina. ¿Ok? Conclusión, se tardaba mucho más tiempo en la desinstalación que en la instalación. Hoy día, con esta solución, la instalación es muy fácil. Yo tengo un récord personal, acá habla de instituciones financieras, de 77.000 agentes en días, en cadena hotelera, 40.000. Yo tengo un caso personal mío en un cliente de la región, 18.000 usuarios en 2 semanas. En el primer día y bajo ataque. Estaba bajo ataque, tenía una solución rusa que empieza con K y estaba bajo ataque, le habían encriptado un montón de máquinas y el primer día instalamos 8.500 máquinas. Conclusión, ¿por qué es esto? Hay cuestiones técnicas. La solución puede instalarse sobre lo que ustedes tengan, no importa lo que ustedes tienen. Otra cosa, la solución no es intrusiva, tiene muy baja utilización de recursos. Otra cosa, no genera boteo, no tenés reinicios masivos. Con lo cual, lo único que hay que hacer es instalar el agente, verificar que la instalación y con tiempo puedes desinstalar el producto viejo. No hay problema. Cosas muy importantes para saber de CrowdStrike. No solo es bueno porque lo decimos nosotros,
y los clientes, sino que también lo dice el mercado. Estamos primero en Gartner, en Forrester, en Forbes. Salimos primero en el último test de Mitre de XDR por o sea, sacamos 100% de protección por una cuestión muy, muy importante. La solución es nativa Zero Day, funciona por comportamiento, no funciona con firmas, y se le agregó el módulo de identidades, con lo cual la solución cubrió todo el 100% de los ataques de Mitre. Y otra cosa muy importante para tener en cuenta, esto está un poquito desactualizado porque ahora las compañías valen un poco menos, porque suben y bajan, pero para que tenga una idea, este es un link muy interesante de las compañías de seguridad de mayor valor, y a nivel mundial no hay ninguna compañía de endpoint que esté entre las top 10. Norton es la parte de backup, está Fortinet y Palo Alto primera, pero Fortinet y Palo Alto tienen una cantidad de productos enorme y de hardware. CrowdStrike es la compañía de seguridad con mayor valor bursátil del mundo, y hoy día tenemos, según IDC, más del 17% del mercado, estamos primeros, según IDC. Esto es muy importante porque hay muchas compañías tienen que evaluar a quién le van a comprar o con quién van a confiar un servicio de seguridad, y tienen que confiar en una compañía que tenga respaldo y que sea una compañía acorde, ¿ok? Que tenga que digamos, que pueda responder y que sea una compañía que esté a la altura para dar servicios. Es muy importante y es la razón por la cual la mayoría de los bancos y la mayoría de las entidades, digamos, no solo financieras, sino también líneas aéreas, petroleras y manufacturas, mucho e-commerce, les diría que la mayoría de los grandes e-commerce del mundo usan esta tecnología, y por eso nos eligen, porque podemos responder y podemos, digamos, ser una compañía acorde a ustedes. Muchísimas gracias, les dejo mis datos, cualquier cosa si me quieren escribir, mi nombre es Gastón Gualdoni, el mail es gaston.gualdoni@crowdstrike.com, y le agradezco nuevamente la oportunidad de poder mostrarle cómo hacemos nuestro trabajo, que tanta importancia tiene para protegernos de un mundo que está bastante complicado. El ciberespacio espacio es un sitio donde uno tiene que cuidarse y tiene que estar atento. Muchísimas gracias.